Hoy, en 678, la democracia en todo su esplendor. El debate entre la presidenta y Darín. Estimado Ricardo Darín, de mi consideración, usted quería que alguien le explicara. Ya se lo hemos explicado a la justicia y a peritos de la corte. Descarto, Ricardo, que usted confía en la justicia. Usted mismo fue acusado y detenido por un juez en marzo de 1991 por el delito de contrabando de una camioneta que ingresó al país con una franquicia especial para discapacitados. Perdón, no le deseo el mal a nadie, pero menos mal que no estábamos los Kirchner en el gobierno. Hubiera sido considerado una persecución política. ¿Qué opinás de las declaraciones de Darín? Mira, me parece que está bien que opine, es decir, en Argentina nosotros tenemos épocas donde nos acostumbramos a que se puede opinar, hay épocas en las que no se pudo opinar nada. A mí me parece bueno, le escuché también la carta que la presidenta le hizo llegar, o por lo menos se lo comunicó a través de la red, y me parece interesante el diálogo entre un artista que pregunta algo y una presidenta que contesta, me parece bien. Hace unos días, Darín dijo esto. Yo recuerdo que desde el canal oficial te tiraban con todo porque no se podía ser neutral. Quería ser neutral, usaban esa palabra. Tibio, me acusaron de tibio, unos señores que me gustaría ponérmelos mano a mano a ver si es más tibio de los dos. Porque yo de tibio no tengo nada. Sin embargo, hoy invitamos a Ricardo a debatir, como lo hemos hecho tantas veces, y volvió a declinar el convite. Pues bien, reiteramos el ofrecimiento al prestigioso actor. Aquí, allá y en todas partes. El rol de los medios hegemónicos. I don't understand why Oliver Stone, who lives in a country that affords him the ability with freedom of speech, to go out there and make movies, would glorify someone like Hugo Chavez that doesn't support the people of Venezuela. He manipulates the people of Venezuela. Oliver, is he right? Could this debate take place in Caracas? Yes, 3 quick points. Absolutely. It's the most colorful media. You can say anything you want in Venezuela. Anything. Number 2, he didn't steal the election because, you know what? They have a better election process than we have because they not only have electronic voting, but they have a paper ballot that comes from the electronic. So they have a twofold system. It's always, and it's been monitored by 3 international organizations, so forget about elections. And then the bigger point, the one that I think Connie misses, is that, look, I went to see 8 presidents, 7 of them of South American countries. They have supported this guy unilaterally. They like him. America is the one that's on the other side of history. Un lobista seductor. Vamos a hablar de él, de Marcelo Bonelli, el soltero más codiciado. Marcelo Bonelli, el soltero más codiciado. De Marcelo Tinelli. ¡Ay, me asustaste! Perdón, se me fue la cabeza, es la gripe. Vamos. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Otro día de grandes notis. Una buena noti colonizada. Otro balón de oro para la pulga. Lionel Messi. Nuevamente el argentino Lionel Messi. La verdad es increíble poder recibir este premio otra vez, poder conseguir el cuarto y que sea seguido, la verdad es impresionante. 2. Más y más voces. Diarioregistrado.com. Espectáculos. Piñón fijo. Me gusta el rumbo del gobierno de Cristina. Uno ve que Europa y el resto vienen como de vuelta y acá nosotros estamos con toda una fuerza propia, una fuerza, una sabiduría indígena maravillosa, una fuerza por ese lado tremenda. 3. Gran capítulo de 678 afiches.
¿Todavía hablan de justicia? Mitre, Mañeto, Videla, Noble. Arranca 678, el programa que envía mensajes sin ocultar su procedencia. It's no big deal. I just may have called Maxine a couple times. No. Please tell me that you didn't leave messages. Just a few, maybe. How many is a few? 6, 7. Oh, Lacey. Okay, 8. Va a ser tan lindo hacer un puente, de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar, solo para vos. Va a ser tan lindo hacer un puente, de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el Sí. Te veo amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo. Muy buenas noches. Más Me todo lo gritan, que siento. Muy buenas noches al señor que me grita y a usted también. Bienvenidos aquí a 678. Hoy vamos recuperando de a poco a nuestros panelistas, en este caso de Cintia García. Bienvenida, Cintia. Gracias, gracias. Los Descanso. extrañé. Nosotros también. Ya tenemos los que... Más o menos. Más o menos. Vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Por este lado lo tengo al señor Eduardo Barcesat, que es abogado constitucionalista, profesor de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Derecho y, bueno, para ponernos en clima, firmante de la solicitada Una Justicia Legítima. Claro que sí. Gracias por estar acá, Barcesat. Y por este lado lo tengo a Félix Kraus, que es fiscal general de Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación y firmante también de la solicitada. ¿Sos fiscal general o dije mal? No, no soy fiscal general, pero como trabajo de fiscal general ya me han ascendido de hecho. Es casi, te faltaría una jineta. No, no hace falta, ¿no? Fiscal general. No, déjalo así. Bueno, vamos al tema del día. Vamos a tener que tratarlo, que es la respuesta que le dio la presidenta al señor Ricardo Darín. Lo vemos. La democracia en todo su esplendor. El debate entre la presidenta y Darín. El prestigioso actor dio una entrevista a la revista de La Nación Brando. Obviamente, los medios opositores agarraron lo que más les convenía de sus dichos y Darín, al decir lo que dijo, les hizo el juego. Revista Brando, dijo Ricardo Darín. Yo quisiera que alguien me explicara el tema del crecimiento patrimonial de los Kirchner. ¿Cómo no se les cae la cara de vergüenza? ¿Cómo puede ser? Al otro día de las repercusiones en los medios corporativos, Ricardo, en una entrevista radial, dijo lo siguiente. No veo que sea tan espectacular. Lo que pasa es que estamos en una época en donde todas las frases pueden ser utilizadas para un lado o para otro. Yo lamento haber contribuido a algo que precisamente es lo que critico. Yo critico el enfrentamiento y lamentablemente esa frase pasó a contribuir a ese enfrentamiento, porque si uno se mete en los blogs y conoce o lee las opiniones de las personas, de las distintas personas, se da cuenta de que realmente estamos en el medio de un enfrentamiento. Me colocan como si estuviera a la cabeza de la oposición, cuando en realidad nada está más alejado de mi nación, porque yo no soy opositor de nada. Nadie puede pensar que quien la rompió en el secreto de sus ojos sea ingenuo. Él sabe que al decir lo que dice, los medios del establishment se hacen un festín. Me parece, en primer término, una actitud de medida en cuanto al desconocimiento político de lo que está pasando en el país, ¿no? Digo, en un sentido, contando con la supuesta buena fe, un análisis más o menos adulto de cómo está el país, no amerita hacer una suerte de opinión sobre las cuentas personales de la presidenta, que como dice ella, han sido investigadas hasta la saciedad. Lo veo como una actitud demasiado adulta, políticamente poco aguda. No hablo de la mala intención de Ricardo, ni muchísimo menos, pero creo que si él hubiera sido un analista agudo, veraz y adulto de lo real,
es imposible que pueda poner en acento eso sin poner en evidencia otras cosas realmente notables que están pasando que son buenas. ¿Esto Darín lo dijo de ingenuo o es lo que piensa realmente? Yo te digo con todo el respeto que tengo por Ricardo y mi amor por él, que más de ingenio es un pelotudo. Darín dice que no es opositor. Me colocan como si tuviera la cabeza de la oposición, cuando en realidad nada está más alejado de mi nación, porque yo no soy opositor de nada. Sin embargo, su actitud es la de un opositor, porque si duda de la honorabilidad de la líder de un proyecto, es difícil no ubicarlo en la vereda de enfrente a la del gobierno. Además, si tiene alguna duda genuina con respecto al patrimonio de la presidenta, podría acceder a la declaración jurada de Cristina, que es pública, y plantear a raíz de eso qué es lo que no le cierra. Los dichos del querido actor, lo único que reflejan es que no hace más que repetir las falacias con las que los medios opositores machacan día y noche. Por supuesto que tiene todo el derecho del mundo de encolumnarse donde más le guste. El tema es que no lo dice y simula una neutralidad que ya sabemos no existe. Al margen de esto, en esta hermosa democracia donde cada uno dice lo que piensa libremente, veamos un extracto de la carta de la presidenta en Facebook en respuesta a Darín. Estimado Ricardo Darín, de mi consideración, quiero decirle que no ha habido funcionarios públicos, sean políticos, gobernadores, legisladores, intendentes, jueces o jefes de gobierno, más denunciados penalmente e investigados por la justicia argentina en materia de enriquecimiento que quien fuera mi esposo y compañero de toda la vida y quien le escribe. No solo se investigó a fondo, sino que también se designó al cuerpo de peritos de la Corte Suprema de la Nación para que realizara pericias contables, que duraron meses y concluyeron que no se había cometido ningún acto ilícito, lo que obligó al juez a desestimar las denuncias. Nunca, en toda la historia política de la Argentina, se ha podido acceder a las declaraciones juradas de un funcionario público con mayor facilidad, frecuencia y publicidad que las de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Sería bueno, sano y transparente para el sistema democrático si todas las declaraciones juradas de gobernadores, intendentes, jueces, magistrados, ministros de la Corte estuvieran a disposición de toda la sociedad, publicadas, analizadas y publicitadas como siempre lo son las de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Usted quería que alguien le explicara. Ya se lo hemos explicado a la justicia y a peritos de la Corte. Descarto, Ricardo, que usted confíe en la justicia. Usted mismo fue acusado y detenido por un juez en marzo de 1991 por el delito de contrabando de una camioneta que ingresó al país con una franquicia especial para discapacitados. Perdón, no le deseo el mal a nadie, pero menos mal que no estábamos los Kirchner en el gobierno. Hubiera sido considerado una persecución política. ¿Lo recuerda? La verdad yo lo había olvidado, con tantas cosas en la cabeza, pero hoy entré a clarín.com y leí la nota. Un fallo benefició a Darín, algunos de cuyos párrafos le transcribo. Los jueces de la Sala A de la Cámara, Nicanor Repeto y Edmundo Hendler, consideraron que por el paso del tiempo la acusación contra el actor está prescripta, pero se preocuparon por aclarar que el actor sabía que estaba comprando la camioneta en forma irregular. Debe descartarse bajo todo punto de vista la buena fe de la compra, apuntaron los jueces, y advirtieron que el actor tuvo una actitud claramente responsable. ¿Qué opinás de las declaraciones de Darín? Mira, me parece que está bien que opine, es decir, en Argentina nosotros tenemos épocas donde nos acostumbramos a que se puede opinar, hay épocas en las que no se pudo opinar nada. A mí me parece bueno, le escuché también la carta que la presidenta le hizo llegar, o por lo menos se lo comunicó a través de la red, y me parece interesante el diálogo entre un artista que pregunta algo y una presidenta que contesta, me parece bien. Con todo mi respeto y admiración, Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la Nación Argentina. Postdata. Podría haberle contado también cómo se encontraba nuestro país en mayo de 2003, cuando Néstor Kirchner asumió con apenas el 22% de los votos. Pero como nunca lo había escuchado hacer declaraciones políticas antes, en su extensa y exitosa trayectoria, supongo que debía estar más de acuerdo con el otro país que con este. No lo tome como reproche. Está en todo su derecho. Me dijeron que su nueva película, un thriller, le aclaro que me encantan, es muy buena y desde ya me atrevo a recomendarla. Atentamente,
y con la misma consideración de siempre. Luego de publicar la carta en Facebook, esto tuiteó la presidenta. Adelanto los titulares de mañana de la cadena nacional del odio y desánimo. Ahora va contra Darín, CFK enfrenta a Darín o se volvió loca. Y TN hoy. Cristina ahora contra Darín. Cristina ahora contra Darín. Cristina ahora contra Darín. Cristina ahora contra Darín. Adelanto los titulares de mañana de la cadena nacional del odio y desánimo. Ahora va contra Darín. Darín volvió a responderle a la presidenta a través del diario opositor La Nación. Curiosamente, el portal de La Nación borró esta nota, así que veamos el recorte de sus dichos a través del opositor Clarín. Darín le respondió a Cristina y habló de un teléfono descompuesto. El actor señaló como un grave error lo dicho sobre la causa de importación de una camioneta. Le dijo al diario La Nación que en la causa por la importación de una camioneta él había sido el estafado. Veamos el ejemplo de la inexistente neutralidad del mejor actor argentino. Él se muestra preocupado por el patrimonio de la familia Kirchner, sin argumentar qué le preocupa en particular, y repitiendo titulares de medios opositores. Sin embargo, elige a esos medios para darles notas y no dice ni una coma del vergonzoso accionar del diario La Nación, que nos estafa a todos los argentinos. Tapa del diario Página 12 del domingo, por Horacio Verbitsky. ¡Feliz cautelar! La cautelar más larga no es de Clarín, sino de La Nación. En 2013 se cumplen 10 años de una medida que permitió a ese diario evitar el pago de una deuda que la AFIP calcula en 280 millones de pesos. 3 años y medio transcurrieron en la propia Corte Suprema. Fue gracioso que el lobista Feynman, para cuestionar a Cristina, usara un argumento que la realidad desmiente de manera contundente. ¿Está bien que la presidenta le haya contestado con una carta pública en Facebook? Y ahí tengo mis dudas. A mí no me parece bien. No sé si está a la altura de un presidente. Yo no lo veo a Obama contestándole a George Clooney por Facebook, algo que George Clooney haya dicho de Obama. No, la verdad no lo veo. No lo veo. La estrella de Hollywood, Clint Eastwood, probó sus dotes histriónicas con una actuación dirigida a Obama, a quien se dirigió hablándole a una silla vacía. So I've got Mr. Obama sitting here, and he's. I just was going to ask him a couple questions. So, Mr. President, how do you handle promises that you made when you were running for election, and how do you handle it? I mean, what do you say to people? Do you just, I know people were wondering. You don't have it. Okay. Oh. What do you mean, shut up? Okay. I thought it was just because somebody had the stupid idea of trying terrorists in downtown New York City. Maybe that was it. Twitter del presidente de Estados Unidos, Obama, en respuesta a Clint Eastwood. Esta silla ya está ocupada. Yo no lo veo a Obama contestándole a George Clooney por Facebook, algo que George Clooney haya dicho de Obama. El 1 de enero de este nuevo año, Darín dio una nota a la opositora Mitre y dijo sobre 678 lo siguiente. Yo recuerdo que desde el canal oficial te tiraban con todo porque no se podía ser neutral. Quería ser neutral, usaban esa palabra. Tibio, me acusaron de tibio, unos señores que me gustaría ponérmelos mano a mano a ver si es más tibio de los dos. Porque yo de tibio no tengo nada. Sin embargo, la producción de 678 invitó al protagonista de un cuento chino al programa de hoy para debatir todos los temas que al prestigioso actor le parezcan, pero su representante nos dijo que Ricardo no quiere dar notas a ningún medio. A pesar de eso, ya vimos que hoy dio una nota a La Nación, lo que vuelve a demostrar que él no es neutral. Desde 678 ya lo hemos invitado varias veces y Darín siempre rechazó el convite. Sin embargo, va muy seguido a los medios de Clarín y afines. Por supuesto que lo seguiremos invitando, ya que consideramos que su presencia nos enriquecería a todos. Bien, doctor Barcesat, ¿qué le parece el tema? Una pequeña reflexión nomás. Cuando una causa termina porque ha habido pruebas de cargo o de descargo, afirmando la culpabilidad o la inocencia, ahí la justicia se realiza y además adquiere calidad de cosa juzgada.
Distinto es el tema de cuando la justicia no adquiere pruebas de cargo o de descargo en tiempo de vigencia de la acción penal, y entonces ahí viene esta impunidad silente que es la prescripción de la acción penal. Y esto no es un bando de inocencia o de culpabilidad, es simplemente que se extinguió la acción penal por la, diría en general, ineptitud del accionar judicial o la muy habilidosa defensa que haya logrado dilatar lo suficiente como para que haya operado la prescripción de la acción penal. En este fallo en particular, que aparece reseñado por Clarín, evidentemente los jueces tuvieron la precaución de decir, ojo, esto no es un vil de inocencia el que estamos dictando el sobreseimiento, sino simplemente diciendo, obró de mala fe, pero se extinguió la acción penal y por lo tanto no podemos mantener la persecución del Estado sobre este mal obrar, pero no hay ningún atisbo de legitimidad. Entonces, de un lado tenemos dos presidentes con cosa juzgada que desestiman la denuncia. Del otro hay una prescripción de la acción penal, pero con una reserva muy clara de que esto no se trata de una valoración positiva de la conducta. Por el contrario, dicen, hay que descartar la buena fe en la operación. De modo que son hipótesis muy distintas. Y uno podría sacar como conclusión, no te metas con abogados piola, en este caso la presidenta, ¿no? Está bien. Kraus, ¿qué pensás de esto? Complemento lo que dice Eduardo. En realidad había una fórmula sacramental que ya no se usa más, pero se usaba en los sobreseimientos, sobre todo con la vigencia del viejo código, antes de la reforma. Cuando se sobreseía una persona, es decir, la absolución antes de un juicio, había una fórmula al final que era que quedaba salvo su buen nombre y honor. Cuando se sobreseía a una persona por prescripción, esto es, se cancelaba la investigación por prescripción, esa fórmula no se aplicaba. Porque lo que había quedado claro era que el Estado no había tenido capacidad para perseguir en el tiempo que la ley prevé a una persona, a veces con toda la prueba, porque muchas veces la prueba está, simplemente no se habían cumplido los pasos rituales para llegar al juicio, y de ese modo no se podía, digamos, tomar un juicio de mérito sobre la conducta concreta. Lo paradójico de esto es que hay una vieja fórmula que dice que en derecho, el derecho penal hace cosas juzgadas sobre los hechos también ante lo civil. Asunto muy interesante para pensar la cuestión de la cautelar de la rural, pero volviendo a la cuestión ya lo vamos a tocar. Sí, volviendo al tema de Darín, digamos que esta sala, que además está integrada por un profesor titular de Derecho Penal, un prestigiosísimo docente de nuestra facultad, el doctor Hendler, se preocupa de decir concretamente que los hechos habían sido probados. Hay un énfasis específico, ¿no? Para decir que la acción está prescripta, hay que describir qué prueba hay sobre los hechos, porque hay que decidir qué figura legal se aplica, y de la figura legal que se aplique se deriva que haya prescripto o no la acción, o sea, hay que pensar sobre los hechos. Ajá. Están diciendo esto porque efectivamente los jueces con visión de futuro profética quizás estarían pensando que en algún momento alguna persona podía decir que esa conducta, ¿cómo les parece juzgar a ustedes? Ustedes le ponen el adjetivo que quieran, esto de valerse de una persona, un incapacitado motriz que tiene una franquicia para obtener un medio de movilidad, utilizarlo para tener un auto de lujo, digamos, cada uno ponga el adjetivo que más le guste, digo. Me parece que los jueces consideraron que en algún momento de la historia alguien podría pensar que esa conducta había sido considerada inocente, y efectivamente la persona no fue considerada culpable porque el Estado no lo pudo perseguir en el tiempo que la ley prevé, pero está claro que los hechos, el mérito sobre la existencia de los hechos fue declarado por estos jueces. En este sentido me parece que el derecho está lleno de callejones, calles laterales, atajos, pasadizos, frases difíciles de desencriptar, fórmulas, y son, como bien dice Eduardo, recursos en general para ocultar cuestiones mucho más sencillas, ¿no? ¿Cabito? No, a mí, en cuanto a este tema, me parece raro que la presidenta le contestaría. Me parece que la presidenta, por más que Obama lo haya hecho, no me parece tan bien que la presidenta haya respondido, y si hubiera mencionado una respuesta, yo lo hubiera hecho privada, se lo hubiera mandado privadamente porque era el que respondió. Yo lo único que sé, yo he charlado un par de veces con Darín, no soy ni amigo de Darín, ni lo conozco en circunstancias fuera de lo periodístico, me lo he cruzado en algún lado, y he charlado. Yo lo que puedo asegurar que no es ni tibio para mí, no es neutro,
no es opositor. Tampoco es, te diría que está alineado al gobierno, pero seguro no es opositor, por charlas que tuve yo con él. Ajá. Eso es lo que tengo para decir nada más. Y eso, me parece raro que lo pongamos ya en un lugar que es de un lado, del otro. Realmente hay gente que se siente que no es ni opositor, ni está a favor del gobierno. Hay cosas que le gustan y hay cosas que no le gustan. Yo considero que la presidenta le tendría que haber respondido privadamente si lo hubiera querido responder. Para mí. Dolio, ¿qué opina? Yo creo que la respuesta de la presidenta no es una respuesta necesariamente a Darín. Hay un estilo de comunicación presidencial que tiene que ver con comunicarse con la opinión pública a través de una cosa coyuntural, como por ejemplo una frase desafortunada, por cierto, y audaz para alguien que es neutral. Yo también me lo he cruzado un par de veces periodísticamente a Darín, y creo que en todo caso alguien que pueda decir ciertas cosas y que probablemente no sepa que es opositor. Bueno, en buena hora se lo comunicaremos. Creo que hay otra cosa pequeña, dos cositas más nada más. Una es que uno debe fijarse que a veces los papeles que hacen los actores no necesariamente condicen con su propia vida privada, ¿no? Clint Eastwood, cualquiera diría que era un demócrata recalcitrante. Vamos a enterarnos que John Wayne era comunista. Uno quizás asocia demasiado algunos papeles de Ricardo Darín con la vida privada del buen hombre, cosa que no tiene nada que ver. Y el concepto que sí me gustó de Darín es el de país niño, porque ahí, más allá de lo que él haya querido decir, creo que lo que subyace es que en este país, en la historia de nuestra nación, hubo efectivamente muchos proyectos que fueron abortados. Hace 10 años que estamos teniendo un país niño, pero que va para adelante, ¿no? ¿Cintia? Pienso que tal vez lo de Darín pase como una anécdota, pero me parece que también marca la foto del tiempo que estamos viviendo. Recuerdo cuando Clarín en su visita a Televisión Registrada planteaba el tema de los dos lados y que nosotros me acuerdo que hice una crítica, no es que lo tratamos de tibio, claramente no es tibio y está demostrado que no hay una tibieza en sus declaraciones, sino que decíamos que en ese momento y en ese contexto y en este tiempo no se podía ser neutral. O sea, sobre el poder en el Estado o el poder en las corporaciones, para simplificar la idea que es mucho más compleja, sobre eso no había neutralidad posible. Ese fue el concepto. Pasó bastante tiempo y yo creo que la regla, quien más responsabilidad tiene, mayor deber de responder tiene y mayor deber de tener esa responsabilidad, también le cabe a los artistas. Entiendo por ahí las sujeciones que los involucran con los medios que después le dan o no difusión a su trabajo. Me imagino que debe ser un tema complejo ese, pero es tiempo, algunos creemos que es tiempo de tomar posturas claras. ¿Barone cree lo mismo? Sí, a ver, el informe me pareció completo, que ya tiene su moraleja. El informe sacó una conclusión crítica sobre Darín, que se contrapone a la posición que Cavito acaba de expresar. Yo lo que quiero decir es que el informe es completo, trae muchas voces, la de Gasalla, la de Lupi, y cada una tiene sus razones. Que no es el leitmotiv si Darín es opositor o no es opositor. La verdad es que no tiene ninguna importancia. Como no tiene importancia que yo sea oficialista, no oficialista, si fulano... No tiene ninguna importancia. Que la presidenta le responda, y parece inusual en la Argentina, yo creo que es inusual, una presidenta que baja al barro usando el título de un libro de José Pablo Feynman, La filosofía y el barro de la historia, donde narra precisamente que los filósofos se meten en el barro, los verdaderos, Sartre, Heidegger, etcétera. Y yo creo que la presidenta se metió en el barro, porque forma parte de su dialéctica. No es solemne, no es retórica, cuando tiene que ser, estar a igualdad del ciudadano, y le responde a Darín como el gran actor que es. Y Darín sigue siendo el gran actor que es, para quienes creen que es el gran actor que es, que debe ser una gran mayoría, por eso conserva un liderazgo, es un líder dentro de lo que es la interpretación, o un ídolo si vos querés. Y la presidenta es una líder en su función, y es la presidenta. Y hay una respuesta coloquial, con argumentos, y hay un argumento que me parece el más contundente, donde hay dos argumentos que me parecen para discutir. Uno, cuando se refiere a Daniel Scioli, que la presidenta lo expone como que es favorecido por el reportaje, ustedes recuerdan, sí. Scioli confiesa que tiene dólares, el periodista le pregunta cuántos, dice no sé, fíjese en mi cuenta, en un recuadro dicen que no saben cuánto, y la presidenta en realidad lo expone a Scioli, digamos lo que salió, no lo que yo no pienso nada, estoy contando lo que pasó. Y Scioli se ve expuesto esta mañana a contar que tiene $201.000 en el Banco Provincia, ¿sí?
Las entradas que hay en La Nación, si ustedes observaran, son centenares, tal vez miles a esta altura. No hablemos de qué hay en esos anónimos que escriben en las respuestas y en los comentarios. No nos olvidemos de algo y termino este pequeño discurso porque hay muchas más cosas para decir. Cuando en un momento que lo explicó en 2 palabras Cintia, de las corporaciones o el Estado, no dijo Cristina Fernández y el Grupo Clarín que eso es minimizar, banalizar el conflicto. Nosotros olvidemos que Nación y Clarín, lo que hemos repetido acá hasta el hartazgo, todos los que están en esta mesa de distinta manera, más culta, menos culta, que La Nación y Clarín están altamente sospechados de connivencia con la dictadura genocida, que en sus editoriales permanentemente fustigan hacia ese sector, que han defendido a un condenado a cadena perpetua por genocidio hasta último momento, a un civil. No nos olvidemos de papel prensa. No nos olvidemos de muchas cosas que ocurrieron entre estos 2 diarios, o estos 2 grupos, si querés, económicos. Por lo cual la revista Brando pertenece a este grupo económico. Cuando uno da un reportaje, también ingresa al soporte. No es libre de entrar al soporte, al lugar, y está protegido e inmaculado. Uno entra a ese soporte y sin darse cuenta ese soporte se lo traga. Y eso es lo que le ha pasado alguna vez a alguien favorecido por nosotros, al cual aprecio, acabo de mencionarlo, José Pablo Feynman, cuando terminó diciéndole a La Nación una de esas barbaridades respecto de Néstor Kirchner, y lo mismo le puede haber pasado. Darín reconoce que lo usaron, que digo, ahí hay un teléfono descompuesto. El teléfono descompuesto es que él aceptó ese lugar, y en ese lugar lo que esperan de él es una respuesta que distorsione precisamente esa idea que tenían de neutralidad o de lo que fuere. Disculpen que hablé mucho y no dije nada. ¿Qué pasa? A ver. Si el teléfono se descompuso es porque escuchó algo asqueroso. Así que digo, no me gusta la idea del teléfono descompuesto, pero Orlando, querido, digo, no me gusta tampoco la idea de decir que una persona como un actor, que además está, digamos, el eje de su trabajo es la difusión de lo que hace, qué sé yo, vaya a tener la prevención de que va a ser utilizado como si fuese una persona inútil que no puede defenderse ante la malevolencia de La Nación. Creo que un actor seguramente debe dar reportajes a La Nación, a Clarín y a cuanto medio se le cruce, porque lo suyo es defender aquel objeto. Digo, lo extraño quizás sí es que un actor de primera línea como Ricardo Darín, que ha estado en el candelero de muchas producciones, no reconozca lo que pasó en los últimos años con la industria cinematográfica. Ese es un tema sobre el que sí podría haber hablado seguramente. Pero tal vez no se lo preguntaron. Tal vez no se lo preguntaron. Bueno, quizás, ahí está. Pero quizás, ¿qué cosas habla uno sino de las que quiere cuando está promocionando algo? Por ejemplo, una película. Pero bueno, de todos modos digo, no estoy, creo que juzgarlo a Darín allí en esas cosas no está bien. No. Igual que no creo que sea un debate entre 2 ídolos. Una es la presidenta de la República y después es el mandarín. Bueno, en ese momento parecía que la presidenta trató de ser una igual en ese momento, pero lo que sí me parece que lo que estás diciendo estamos de acuerdo, pero es cierto también que uno, cuando se predispone a un reportaje cualquiera, hoy en la Argentina, y yo creo que en otros lugares del mundo también, pero no queremos ampliar esto, sabe que va a ser extractado aquello que le sea útil para la polémica y el escándalo. Todo lo que vos podés decir acerca de la teoría de las comunicaciones queda segmentado si el editor de la noticia toma algo en lo que vos perjudicás a este programa o perjudicás tus ideas que exponés habitualmente. En cuyo caso ulteriormente reacciono. En realidad lo mejor es el silencio. Porque en realidad, claro, a ver, digo, ¿por qué Darín empezó a aparecer en todos lados? Porque está publicitando una película. Sí, y seguramente el periodista en algún momento vaya a saber por qué le dice, ¿y vos qué opinás del patrimonio de los Kirchner? Digamos, ¿no? Lo cual no lo hace inocente, digo, a Darín. Claro, pero ahí me parece que tenemos que hacer, ya que hay dos. Pero la pregunta no fue que lo irrita, perdón. No quiero decirte esto, preguntarles. Cuando Darín dice, quisiera saber de dónde viene el patrimonio de los Kirchner, está haciendo una denuncia, una sospecha. Está diciendo, es algo tremendo. Ustedes no lo toman como tremendo. Está diciendo algo, es lo más tremendo. No es algo inocente. ¿De dónde viene el patrimonio? ¿De dónde lo robaron? Ese es el texto
que leyó la presidenta mientras estaba de vacaciones. Claro, porque la pregunta no es qué pensás del patrimonio de los Kirchner, la pregunta es qué cosas te irritan. Entonces él podría haber hablado de una política pública que no le gustaría, por el caso de la minería, por decir algo, ya que fue activista de Greenpeace, y sin embargo no hizo eso. Por eso no es que es contra la presidenta versus Darín. Es un actor de prestigio, de alguna manera poniendo en duda el tema, y aparte usando el latiguillo de la corrupción. Justamente. ¿Cuál es el reclamo cacerolero más efectivo y más deglutido? Da la impresión de que son una serie, porque las opiniones estas no son sino una serie de lugares comunes también. ¿Qué no tiene que ver con ponerse en contra de Darín? Por supuesto. Me parece que es una anécdota, Darín. Creo que es interesante que ciertas cosas que fueron lugares comunes, preguntarse sobre el patrimonio de dirigentes en la Argentina, decir que este es un país niño, hablar de la tolerancia, hablar de la reconciliación. Digo, ya en estos momentos, afortunadamente, los lugares comunes han sido cargados por la historia de un peso significante. Sería bueno que todos los que tienen que hablar públicamente lo recordaran. Es eso. Es como a ver, el ingreso de la político, de este cacerolismo apolítico, que es lo más o menos lo que representa Darín, al ámbito de la política. Cuando se ponen a hablar de política, entran así a la política. Quiero saber cuántos se chorearon. Porque no hay cacerolismo apolítico, porque no lo hay, justamente. Ahora, ¿Darín es consciente que él reproduce consignas? O sea, o realmente tiene una duda sobre el patrimonio de los Kirchner. Pregúntale a Lupi. No, le contestó Lupi. Sí, correcto, pero me parece que es una pregunta que él debería hacerte, no es contra Darín. Él siente que el problema es la política. Este tipo de pensamiento. Pero eso sería no entender el proceso de los últimos 10 años, Carlos. No soy cacerolero. El tema es que, digamos que... Siendo el actor más consagrado, más aplaudido, unos días antes estuvieron apareciendo notas como diciendo es el actor que garantiza el éxito de algo. Seguramente en esa cosa que en algunos es desmesurada y en otros es más pequeña, llamada narcisismo, también hay una serie de prevención, una cautela, si se me permite el irónico. La mala palabra. Claro, bueno. Digo, en este sentido, siendo el actor más popular del país, probablemente esté en contra del gobierno, probablemente tenga una actitud opositora y probablemente no quiera revelarla porque entiende que lo suyo es la actuación y que estas cosas son de otro orden. Claro, estando en el marco, en el living de la corporación, uno se suelta, vio cómo es esto. Y a veces se dicen cosas que, bueno, después de las cuales hay que hacerse cargo, pero creo que no va más allá de eso, ¿no? Por eso digo que yo lo conocí en otro aspecto, en una charla que no tenía nada que ver con lo periodístico, y no me pareció para nada opositor. Porque hablamos puntualmente de política, me contó cosas con las cuales estaba muy de acuerdo y cosas con las que no estaba tan de acuerdo. Por eso digo, aclaré que no soy amigo de Darina, lo encontré, charlamos un rato largo y nada más. A veces uno es cosas que no sabe. Roosevelt era peronista y no lo sabía, por ejemplo. Bueno, vamos a seguir hablando de eso en los días... Seguro. Venideros. Hasta que se estrene la película, seguramente. De aquí en adelante. Vamos, y les debo todavía a la gente de la justicia el tema de las cautelares, porque ahora vamos al rol de los medios en Venezuela. Lo vemos. Aquí, allá y en todas partes. El rol de los medios hegemónicos en Venezuela. Ayer Bajada de Línea rescató interesantísimos archivos en relación al accionar del poder de los medios en Venezuela, que vamos a ir repasando a lo largo de toda la semana. Veamos el siguiente, en donde un representante de la derecha norteamericana cuestiona al director de cine Oliver Stone por su documental acerca de los gobiernos latinoamericanos llamado Al Sur de la Frontera. De esa construcción que el mundo hace de Chávez, habla muy bien este tramo que vamos a ver y que hace a Oliver Stone, que tenía muy furiosos a algunos periodistas, muchos norteamericanos, por aquella película El Sur de la Frontera, ¿se acuerdan? Veámoslo. I don't understand why Oliver Stone, who lives in a country that affords him the ability with freedom of speech, to go out there and make movies, would glorify someone like Hugo Chavez that doesn't support the people of Venezuela. He manipulates the people of Venezuela. I am shocked and disturbed, frankly, that this movie was made and others that Oliver Stone has made to try to glorify some of these people who would like to see our way of life completely changed. And I think this film should be mandatory viewing for every high school senior in the United States of America. The key to Oliver's film is not Hugo Chavez. The key to this film is the lying manipulation of our mainstream media and how they flagrantly lie to us. And I'm a person that knows the experience well. One at a time. Governor, your advocation is for it's called knowledge. One at a time. Governor, you are saying that you want to make this part of the curriculum.
Are you kidding me? What happened to the greatness of America? I mean, I don't understand. I really don't understand this, Larry. That you tell that me people out what there happened to the greatness of our media. This type of how about when our media used to be the fourth branch of government? Our media was there to be the check of watching the other three. But our media today, mainstream, is not that, Larry. Okay. They are bought and sold. Oliver, is he right? Could this debate take place in Caracas? Yeah, 3 quick points. Absolutely. It's the most colorful media. You can say anything you want in Venezuela. Anything. Number 2, he didn't steal the election because, you know what? They have a better election process than we have because they not only have electronic voting, but they have a paper ballot that comes from the electronic. So they have a twofold system. It's always, and it's been monitored by 3 international organizations, so forget about elections. And then the bigger point, the one that I think Connie misses, is that, look, I went to see 8 presidents, 7 of them of South American countries. They have supported this guy unilaterally. They like him. America is the one that's on the other side of history. A ver, la amiga de Chávez. Ojalá, ojalá. Bueno, tiene que ver con la lógica del regional que pasa con los medios y lo que pasa con las discusiones en este momento sobre la salud de Chávez y lo que opina la prensa sobre la salud de Chávez, haciendo una cantidad de especulaciones de claramente que hay un cuadro crítico y delicado sobre la salud de Chávez. Pero el tema está a la vista, cuáles son los intereses que hay detrás y cómo contar esos intereses, por ejemplo, en la Argentina, donde no se puede ver Telesur por la señal abierta, que es, digamos, el canal panregional más confiable, que además tiene su sede en Venezuela, y sin embargo ese canal, nosotros no podemos tener esa información directamente desde Telesur, como pasaba estos días que estuve en Cuba, y todos los días está Telesur contando la realidad latinoamericana desde Latinoamérica, y eso es lo que claramente queda en evidencia en esta tensión entre los medios, que son además el brazo, el sartén por el mango que lo tienen la derecha concentrada en todo el mundo. Bueno, vamos ahora sí al informe sobre nuestra justicia y el tsunami de cautelares. Lo vemos. Más y más y más cautelares. Venimos viendo cómo cada vez más sectores de la justicia se suman a la crítica por este accionar corporativo del Poder Judicial y pedido de renovación del mismo. Hablemos de una solicitada que salió publicada en muchos diarios porteños. Hablan de la necesidad de una justicia legítima. La solicitada menciona la justicia legítima. ¿Por qué legítimo? A ver, legítimo tiene que ver con una dimensión política y hasta democrática que se reivindica en el contenido del texto. Una primera reacción de rechazo frente a aquel comunicado que había elaborado la Corte. Lo que de algún modo revelaba el contenido era que había una reacción corporativa. Esto es, se viene a tolerar lo acomodaticio, lo indolente y hasta lo venal. Y eso era inadmisible. Eso de ninguna manera podría hoy identificarnos a nosotros como integrantes de un servicio público. El número de firmas impresiona. Se ve que tuvieron que hacer una redacción más breve de lo que querían decir para poder darle lugar en la misma página a todos los firmantes. La alianza entre los poderes corporativos ya es más que evidente. El caso de la cautelar que le permitió a la nación evitar durante 10 años y aún hoy el pago de 280 millones de pesos a la AFIP es bochornoso. ¿Cómo se escribe la historia por la cual el diario La Nación le debe al Estado 280 millones de pesos? Desde 2003 La Nación descuenta de su liquidación del IVA lo que debería pagar como aportes patronales. En el principio hay un acuerdo del 2001. De la Rúa había extendido a todos los contribuyentes, no solamente a los medios de comunicación. Una facilidad para zafar de problemas. Y cuando Duhalde llega al poder, le dejó por 4 meses más hasta que otros decidan qué va a ocurrir a partir de estos 4 meses. Berbisky cuenta que La Nación metió la cautelar a través de ADEPA. ADEPA es Clarín Nación. Se tiraron ese lance. Esa cautelar es la que cumple 10 años. Tapa del diario Página 12 por Horacio Berbisky. ¡Feliz cautelar! La cautelar más larga no es de Clarín, sino de La Nación. En 2013 se cumplen 10 años de una medida que permitió a ese diario evitar el pago de una deuda que la AFIP calcula en 280 millones de pesos. 3 años y medio transcurrieron en la propia Corte Suprema. En el 2008, la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal levantó la medida cautelar. Pero 7 meses después, la Corte Suprema le dio a La Nación
el beneficio de que la cautelar sería permanente. Era la Corte. ¿A qué no adivinan ustedes cuál fue el único juez de la Corte que no firmó esa decisión? ¿Cuál fue el único juez? Acertaron todos. Los demás pusieron la rúbrica para la Nación. Y lo que hace saber Berbisky es algo muy interesante. El integrante de la Corte Suprema Protectora de las cautelares que favorecen a las corporaciones, Carlos Fait, está casado con la hermana de José Claudio Escribano, miembro del directorio de la Nación. La expresión "nos tapó el agua" es inevitable. Vaya casualidad, ¿no? Teniendo en cuenta que Claudio Escribano fue el periodista de La Nación que le dio el ultimátum al gobierno de Néstor Kirchner en el año 2003. Antes de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia, el director del diario La Nación se reunió con Kirchner y le presentó un pliego de condiciones que debía cumplir si quería que su gobierno durara un año. Kirchner le dijo que no estaba de acuerdo con eso, y entonces, el día que Kirchner asume la presidencia, el diario La Nación saluda la llegada del nuevo gobierno con un editorial de su director en la tapa, donde dice que la Argentina ha decidido darse gobierno por un año. El diario La Nación destinaba a Kirchner el ataque más virulento que hubiera recibido un presidente antes de asumir. El firmante de la ofensiva era José Claudio Escribano, un hombre fuerte del matutino. En su nota afirmaba que, nada menos que en Estados Unidos, creían que Kirchner duraba en el poder solo un año. No he llegado hasta aquí para pactar con el pasado, ni para que todo termine en un mero acuerdo de cúpulas dirigenciales. No voy a ser presa de las corporaciones. Su discurso fue fuerte, ¿eh? Bueno, pero... Hoy lo criticaron algunos diarios, ¿eh? Nación. Sí, no, bueno, es natural que siempre pensamos distinto con Escribano. Desde que Kirchner llega al gobierno, hay por parte de algunos medios, específicamente el de La Nación, una actitud directamente golpista. A esta cautelar de La Nación se suma la de la Ley de Medios, que no puede aplicarse luego de 3 años y medio de haber sido sancionada por el Congreso, o la nueva cautelar que se dio a conocer en el día de hoy, en donde se busca impedir la toma de posesión del predio de la Rural. Otra vez la patria cautelar, ¿no? Otra vez la misma Cámara Civil y Comercial. Lo que ha hecho es aplicar nuevamente la medida cautelar sobre esta decisión del Gobierno Nacional de declarar inválida la venta del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina. En el caso del predio de la Rural, la Cámara Civil y Comercial tomó solamente los argumentos que presentó la Sociedad Rural y disparó una cautelar sin haberle dado traslado al Estado. Pero además sin considerar la causa penal que está tramitando en el juzgado federal doctor Torres, en donde se han imputado a los directivos de la Sociedad Rural de entonces, desde Eduardo de Zavalía hasta a los vocales que participaron, más los funcionarios del Ministerio de Economía que entregaron ese predio a un precio vil. O sea, estamos en presencia de un grupo económico poderosísimo que se apropia de un bien del Estado a precio vil, que no lo paga, encima evade, no le paga la FIP, y logra que la Cámara Civil y Comercial, la misma sala que suspendió la aplicación de la ley del Servicio de Comunicación Audiovisual, y que ya lleva 4 años casi esa cautelar, como dijo la presidenta, casi el mandato de un presidente de la Nación, de un gobernador, le saque una medida cautelar, con lo cual lo que hace la Cámara Civil y Comercial es mantener la continuación del hecho criminal. La alianza entre poderes mediáticos y empresariales que se defienden entre sí ya no puede disimularse. Estamos en la Sociedad Rural Argentina con su presidente Luis Echeverre. Bueno, ¿cómo ha tomado la noticia, presidente? ¿Cómo ha tomado la noticia, presidente? Como siempre, este poder empresarial que se cree dueño de la Argentina busca victimizarse utilizando como muletilla el argumento de la falta de institucionalidad. Luis Miguel Echeverre, que está en línea en comunicación con nosotros, ¿qué tiene para decir respecto a lo que dijo la presidenta sobre la justicia? Bueno, que estos 22 tuits que emitió la presidenta no ayudan a la calidad institucional del país, nos parece de una gravedad institucional inusitada, ¿no? La gravedad institucional es que un gobierno a través de un decreto no puede anular un contrato. Qué raro, ¿no? Justito ahora la Rural y los medios hegemónicos parecen acordarse de la institucionalidad. Sin embargo,
No se los notaba tan incómodos en otros momentos de la Argentina. Diario Clarín de 1983. Galtieri habló de la sucesión presidencial. Pide la sociedad rural que no se apresure una salida política. Bueno, que estos 22 tuits que emitió la presidenta no ayudan a la calidad institucional del país, nos parece de una gravedad institucional inusitada, ¿no? La sociedad rural argentina El País. En el primer aniversario del gobierno de las Fuerzas Armadas. Hoy hace un año que el país se debatía en la más profunda de las crisis por las que ha atravesado en su historia. Fue en tan graves circunstancias que las Fuerzas Armadas tomaron las riendas del país con patriótico empeño para evitar su desarticulación total. Su advenimiento al gobierno fue apoyado por todos. En efecto, debemos desarmar el andamiaje creado por casi 35 años de una lenta pero sistemática estatización socializante que en definitiva ha demostrado su fracaso al empobrecernos a todos y al no haber dado los frutos que algunos sectores ansiosos, confundidos o equivocados, esperaban de su aplicación. Bueno, que estos 22 tuits que emitió la presidenta no ayudan a la calidad institucional del país, nos parece de una gravedad institucional inusitada, ¿no? A ver, Barzesat, ¿cómo Bueno. articula todo esto con la solicitada, ¿no?, que acaba de firmar? Sí. Primero, respecto del tema Clarín, creo que pocos conocen que hay una primer demanda entablada por la provincia de San Luis contra el gobierno nacional vía acción de amparo respecto a la ley de medios, calificándola como inconstitucional. Demanda de competencia originaria de la Corte que la Corte acepta, pero la convierte en demanda declarativa de inconstitucionalidad porque el amparo no le gusta mucho. Bueno, ese expediente está hace 3 años y medio en la Corte. Tomás, eso, ¿no? ¿Eh? No, Tomás. No, nada que ver. ¿No? No, gobierno de San Luis contra Estado Nacional y acción primero promovida como amparo, convertida en acción declarativa de inconstitucionalidad. Puro derecho significa cotejar el texto de la ley con el texto de la Constitución y de los tratados internacionales y dirimir la cuestión de constitucionalidad. Si ese fallo, más allá de que no sea la misma persona Grupo Clarín, se hubiera dictado por la Corte, ya no habría ninguna cautelar. Seamos claros. Es decir, la verosimilitud del derecho habría sido pulverizada, que es el supuesto primero para una cautelar. Está este otro caso, el de La Nación, que ha referenciado el periodista Berbicki, respecto al cual, más que escandalizarme, no tengo comentario para hacer. Y luego viene este otro caso, el de la Sociedad Rural Argentina, que sí lo conozco, lo he trabajado el caso, y donde uno advierte que, primero, voluminoso expediente, 13 cuerpos tiene la causa, que significa 2.600 fojas. De esas 2.600 fojas, 500 están dedicadas al auto de procesamiento meticuloso, analítico, que hace el juez Sergio Torres, responsabilizando por este vaciamiento patrimonial al Estado Nacional que se comete en connivio entre funcionarios encabezados por el expresidente Menem y los directivos de la rural. Bueno, ese auto de procesamiento hasta hoy no ha sido revisto por ninguna otra autoridad judicial. El expediente está nuevamente en manos de la Corte en razón de un planteo de prescripción de la acción penal, cuando no la prescripción de la acción penal, que introdujo el mismo expresidente Menem. Bueno, está resolución, veremos qué pasa. Pero el auto de procesamiento es, en los términos de la ciencia de la dogmática penal, un auto de mérito, una medida cautelar, el auto cautelar se le dice. Entonces uno dice, bueno, tenemos un auto cautelar que dice esto es una conducta ilícita, esta es una conducta fraudatoria en perjuicio del Estado. Y ahora viene otro tribunal y dice, hay que amparar a estos señores, la Sociedad Rural Argentina, y desmerecen, solamente le dedican un inciso de un considerando a la mención de la causa penal, que ni siquiera la han tenido a la vista para dictar este auto que beneficia a aquellos que tienen la sospecha prima facie de ser autores responsables del delito de peculado. Bueno, se los beneficia a ellos. Entonces, cualquier ciudadano se pregunta cómo. Para el juez penal es un delito, hasta aquí,
Para los jueces civil y comercial, esto está fenómeno y hay que ampararlos. Tienen un derecho y hay peligro y hay verosimilitud del derecho. Esto es paradojal, y es paradojal. Y uno tendría que decir como jurista dos cosas más, por lo menos. Primera, ¿por qué está en la justicia civil y comercial federal si la competencia claramente es del fuero contencioso administrativo? Porque la demanda está entablada como acción meramente declarativa. Es decir, no pido plata, pido que se anule el decreto del Poder Ejecutivo. La nulidad o no del decreto del Poder Ejecutivo es competencia del fuero contencioso administrativo, no del fuero civil y comercial federal. Es decir, son conscientes los jueces de que están actuando fuera del marco reglado de sus incumbencias constitucionales. Pero le meten adelante porque la medida cautelar se dicta sin ser oída la otra parte, sin ser oída el Estado. El Estado recién ahora se va a presentar, seguramente, a plantear la inhibitoria ante el fuero contencioso administrativo, lo cual implicará la nulificación de lo hasta aquí dictado. Y el otro tema que tenemos que examinar es, mientras existe una causa penal, existe el instituto de la prejudicialidad, que significa que el juez civil no puede dar ningún paso hasta que no se haya dictado resolución en sede penal. Si en sede penal se determina que son culpables, ¿cómo va a haber un juicio civil de anulación o de resarcimiento por haber cometido un delito? Esto es tremendamente autoevidente. Los jueces lo deben conocer. Además, lo primero que el juez tiene que investigar es el tema de la nulidad, porque la nulidad es ontológicamente previa a todos los pasos formales que se dieron para instrumentar la venta. El hecho que se haya hecho una escritura, como se referencia en esta resolución, no mejora nada. Si esa escritura fue puesta con una pistola en la cabeza o en un fraude al Estado por el valor vil del precio de la venta, sigue siendo nulo. Lo que es nulo no se mejora con el decurso temporal ni se sanea. Son cuestiones elementales de la teoría del derecho. No se puede decir que no las conozcan, no las aplican. Este es el tema. Y cuando uno no aplica aquello que conoce, esto se llama dolo. Y esto es lo que amerita que el Ministerio Público Fiscal examine, si no corresponde, incrementar la investigación penal, porque se está prosiguiendo el obrar criminoso a través de una resolución como esta. Esto es lo que hay que investigar. Tengo que hacer un corte, después Kraus y los demás me esperan un cachito, hacemos un corte y ya venimos. Qué lindo que es estar en la tierra, después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez, después de estar tan enfermo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo, y me desenredes los ojos. Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo, voy a recordar lo que cantamos una vez.